si ya entramos con los cuadros respiratorios, ya vimos la parte de generalidades, ya estuvimos viendo lo que es historia clínica, crecimiento y desarrollo, lactancia materna, y hoy vamos a entrar ya en la parte de los problemas respiratorios, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo enfermedades y hoy toca ver la parte de los cuadros respiratorios más, digámosle, de consultorio, que es faringoamigdalitis, sinusitis y otitis aguda, ¿verdad? Lo que vamos a ver justamente hoy para arrancar con los cuadros respiratorios como tal. Y si nos da el tiempo, pues vamos a ver el tema de la historia clínica que ustedes hicieron y para entregar también eso que había quedado pendiente. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta en relación a las clases anteriores. Siempre me gusta tener ese espacio de preguntas antes de iniciar la clase, si hay, si vieron, revisaron en esta pausa bastante importante que tuvimos, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? Bien, reiterarles a los que no estuvieron en el primer día de clase, las 8 de la mañana empiezan las clases, no hay ningún problema en que lleguen después, entren en silencio y se incorporen a la clase, pero ya a partir de ahora, las 8 de la mañana, hoy las 8:05 realmente llamé la asistencia, ¿verdad? Porque después parece que no me toman en serio, parece que hablo en broma, que juego nomás, que no soy serio yo también con las cosas que digo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle seriedad a esto y vamos a ser un poco responsables con la formación de ustedes mismos también, porque si no me parece que no somos y no estamos cumpliendo lo que nos habíamos comprometido el primer día de clase, ¿verdad? Bien. Faringoamigdalitis aguda. La faringoamigdalitis aguda es un motivo de consulta muy frecuente en la edad pediátrica. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes, principalmente en los escolares y en los adolescentes. Y yo siempre digo, es una de las patologías que mayormente nosotros diagnosticamos, ¿sí? Y yo comparo la faringoamigdalitis con la bronquitis aguda, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando no sabemos qué es lo que tiene el niño, le decimos que tiene un problema de la garganta. Las mamás felices se van porque ella ya diagnosticó eso. Yo sabía lo que era su garganta. A mí me parecía lo porque tenía tos, porque le dolía, porque no quería comer, por tal o cual motivo. Pasa lo mismo con la bronquitis. Cuando el clínico te dice que tenés una bronquitis, tajate, probablemente no estás sabiendo bien qué es lo que estás teniendo. Si tenés una neumonía, si tenés un asma, si tenés un EPOC o tenés otra patología respiratoria. Y en contrapartida, nosotros la faringoamigdalitis es una de las patologías que mayormente se diagnostica dentro de la edad pediátrica, ¿sí? Conceptualmente, me traba en mi movimiento de la silla. Yo después me muevo mucho y no quiero distorsionar ahí la imagen. Conceptualmente, no te preocupes, yo no voy a pasar más enfrente, no voy a pasar, porque enfrente es lo que no quiero pasar, pero atrás me quiero ir hacia allá. La faringoamigdalitis aguda es un proceso agudo febril, ¿sí? Que se acompaña de una inflamación del área faringoamigdalar con hallazgos típicos de infección consistentes en eritema. Esto puede ir acompañándose de exudados, de placas, ¿sí? Puede ir acompañado también de ampollas, puede tener variabilidad en cuanto a los signos y los síntomas que van a ir acompañándose, ¿sí? Exudados, úlceras, membranas, pseudomembranas, ¿sí? También lo podemos encontrar y lo podemos considerar como amigdalitis aguda, tonsilitis aguda, que son denominaciones también que pueden ir considerándose dentro de la literatura.
un enrojecimiento faringoamigdalar, una garganta enrojecida solamente, no se considera como faringoamigdalitis. ¿Por qué? Porque el enrojecimiento del área faringoamigdalar puede también ser signo o síntoma de otras patologías sistémicas, ¿sí? De otros procesos infecciosos como parotiditis, sarampión, ¿sí? Que puede estar acompañado también de una alteración en la en la región faringoamigdalar. Por eso, solamente el enrojecimiento no podemos nosotros, ¿sí?, hablar de una faringoamigdalitis como tal. Bien, cuando nosotros hablamos de etiología, hay varios agentes causales que van a producir faringoamigdalitis aguda y tienen diferentes intereses clínicos estos agentes causales que van a producir la faringoamigdalitis como tal, ¿sí? Nosotros lo dividimos en dos grandes grupos y por el interés clínico, por las características, por las complicaciones y por sobre todo por el tratamiento específico que tiene en cuanto a antibióticos. Una de las causantes más importantes es el estreptococo beta hemolítico del grupo A o el estreptococo piógenes, ¿sí? ¿Por qué es tan importante este agente causal? Porque es el más reconocido como causante de complicaciones, tanto complicaciones supurativas como no supurativas. Y dentro de las complicaciones no supurativas, la más resaltante, la más grave, la más delicada suele ser la fiebre reumática, que es una patología que vamos a ver más adelante, afecta corazón, afecta cerebro, afecta riñón, afecta articulaciones, o sea, es una enfermedad que puede ser bastante grave y por sobre todas las cosas dejar secuelas de por vida a nivel cardíaco, ¿sí?, con afectación a nivel de las válvulas, por ejemplo. Entonces, si tengo una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A o estreptococo piógenes, puede ese niño terminar con una fiebre reumática y por ende el interés, ¿sí?, sobre este agente causal, y es el que mayor interés tiene realmente. Por eso lo dividimos en dos grandes grupos. ¿Y cuáles son esos dos grandes grupos? Pues un grupo, la faringoamigdalitis debida a estreptococo del grupo A. Y el segundo grupo, faringoamigdalitis no debida a estreptococo del grupo A o a otros agentes causales. Entonces, le tenemos como el gran grupo a la faringoamigdalitis producido por el estreptococo del grupo A, y el resto está una variedad de agentes causales que puede producir también faringoamigdalitis, pero no tiene la importancia para nosotros en cuanto al manejo, en cuanto a las complicaciones, como la del grupo A, y por eso lo clasificamos de esa forma, ¿sí? Dentro de ese segundo grupo, según la Asociación Española de Pediatría, tenemos las bacterias, ¿sí?, en donde tenemos el estreptococo del grupo C, el estreptococo del grupo G, Arcanobacterium, Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? Otras bacterias menos frecuentes, ¿sí?, Clamidia, Neisseria, Corynebacterium, Yersinia, Treponema, Francisella, ¿sí?, pueden también producir faringoamigdalitis en la edad pediátrica. Y dentro de los virus, adenovirus, Epstein-Barr, herpes simple, que es una de las causas más comunes,
enterovirus, Coxsackie AB, ¿sí? Parainfluenza, influenza, rinovirus, coronavirus, VIH, ¿sí? Son los que pueden causar también faringoamigdalitis aguda en la edad pediátrica. Otros microorganismos como Toxoplasma, Actinomyces, la misma Cándida, también pueden ser causantes de faringoamigdalitis en la edad pediátrica. Bien, entonces, teniendo en cuenta esta clasificación en dos grandes grupos de la faringoamigdalitis aguda, nosotros vamos a centrarnos, como dijimos, en lo que realmente nos interesa a nosotros, que es la faringoamigdalitis causado por estreptococo del grupo A, ¿sí? Y ya hablamos de cuál es la importancia, por qué nos interesa, por qué es más resaltante hablar de la faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A o Streptococcus pyogenes. Esta bacteria es responsable del 15 al 30% de todos los casos de faringoamigdalitis aguda, o sea que el porcentaje no es menor, pero tampoco es la mayoría de los cuadros de faringoamigdalitis no son causados por el estreptococo del grupo A. En muchos pacientes no resulta fácil diferenciar solo con criterios clínicos si se trata de una infección por este agente causal o es debida a los virus. Esa es una de las razones más resaltante y más importante que nosotros tenemos para poder tener esos controles frecuentes que nosotros habíamos hablado en un primer momento. Y ustedes se acuerdan que nosotros decíamos que nosotros evaluábamos a los pacientes pediátricos de forma constante, ¿sí? Principio básico de la pediatría: la mayoría de los cuadros respiratorios, gastrointestinales, ¿sí?, que son las patologías más frecuentes en la edad pediátrica, inician como cuadros virales. La mayoría de los cuadros respiratorios inician como cuadros virales y luego se complica o luego se sobreinfecta con infecciones bacterianas. Por ende, ustedes siempre van a encontrar que en los cuadros respiratorios, en las patologías en donde no está bien definido todavía la posibilidad de un agente causal, el pediatra, el médico les va a decir a los padres: vamos a tratarles sintomáticamente y van a volver dentro de 48 horas para su control. De entrada es muy difícil diferenciar si es un cuadro bacteriano o si es un cuadro viral. Si consulta en los primeros días de la patología, que es lo que muchas veces nos pasa también, ¿verdad? La mayoría de las veces los padres vienen ya después de 4 o 5 días de haber iniciado el cuadro clínico, entonces ya la sintomatología es lo suficientemente florida, lo suficientemente importante como para que yo pueda diferenciar si es un cuadro viral o si es un cuadro bacteriano. Si es un cuadro que está iniciando, es difícil de diferenciar entre una patología viral o una patología bacteriana. Por ende, tenemos que tener otros aspectos, otros factores que van a ayudarme a mí al diagnóstico. Y por eso es que insistimos tanto en una historia clínica correcta, en una historia clínica adecuada. Ya tengo una faringoamigdalitis probable, ya tengo sintomatología, ya tengo una garganta enrojecida, como dicen los padres, una garganta que le duele, no puede tragar, ¿sí? Ya tengo indicios de que tengo una probabilidad de faringoamigdalitis, ¿sí? ¿Qué me va a ayudar a hacer el diagnóstico? Pues
hay una mayor incidencia en niños entre 5 a 15 años, un rango de edad entre 3 y 18 años, que es la edad pediátrica, ¿sí? Muy raramente aparece en menores de 2 años, probablemente por la menor adherencia del estreptococo del grupo A las células epiteliales respiratorias. O sea, en los niños menores de 2 años es muy raro que se produzca una faringoamigdalitis aguda por estreptococo del grupo A, ¿sí? La mayoría de los cuadros de faringoamigdalitis en este rango etario, o sea, menores de 2 años, van a ser de etiología más que todo viral, ¿sí? Tiene un periodo de incubación de 12 horas a 4 días, o sea que puede ser rápido. Favorece en su transmisión el hacinamiento, el contacto próximo en colegios y otras instituciones cerradas. Su contagiosidad máxima sucede durante la fase aguda y en los niños no tratados desciende gradualmente en semana. Presenta un predominio estacional a final de invierno y comienzo de primavera, o sea que la temporada fría y el inicio de la primavera es donde mayormente vamos a encontrar los cuadros de faringoamigdalitis, ¿sí? Otro dato importante en cuanto a la epidemiología y en cuanto al manejo. Sin tratamiento antibiótico es una enfermedad autolimitada con mejoría y desaparición de los síntomas alrededor o en menos de 7 días de evolución, aunque con riesgo de algunas complicaciones subcurativas o no. ¿Qué decimos con esto? La faringoamigdalitis aguda causada por estreptococo del grupo A es autolimitada, se cura solo. ¿Por qué le tenemos que tratar entonces? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A? Generalmente disminuir las complicaciones, ¿sí? Y tratar de evitar que esto suceda. ¿Cómo se va a presentar clínicamente la faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A? Varía según la gravedad de la infección y el tiempo transcurrido desde su comienzo hasta examinar al niño. Por eso les ponía varios escenarios. Ese niño que consulta en un primer momento, ese niño que ya consulta alrededor de los 3, 4 días, 5 días. Va a haber variabilidad en cuanto al cuadro clínico. Generalmente tiene un comienzo brusco, dijimos que el tiempo de incubación va incluso desde 12 horas, o sea, rápidamente puede progresar, ¿sí? Fiebre de cualquier grado, ¿sí? Puede ser una fiebre muy alta, puede haber una fiebre de 38 o eventualmente incluso una febrícula. Dolor de cabeza, dolor de garganta, amígdalas inflamadas, eritematosas, generalmente con un exudado blanco amarillento. Entre el 50 y el 90% de los pacientes van a tener estas amígdalas inflamadas, eritematosas y muchas veces con exudado. Cuando tenemos exudado, hay una probabilidad más alta de que sea por un estreptococo del grupo A. Petequias en paladar blando y úvulas, adenopatías cervicales anteriores dolorosas al tacto en un 30 a 60% de los pacientes. En ocasiones puede haber un exantema escarlatiniforme. La exantema escarlatiniforme agarra todo el cuerpo del niño y tiene una característica rugosa, o sea, tiene una característica como papel de lija, describe en la literatura, o sea, al tacto es rugosa. Esa es la característica de la faringoamigdalitis y su sintomatología, que puede ser este exantema escarlatiniforme. Ustedes van a ver que dentro de las patologías de piel
y partes blandas vamos a ver posteriormente la escarlatina como tal, como una enfermedad también producida por el estreptococo del grupo A. ¿Sí? Molestias, dolor abdominal, náuseas, vómitos puede también acompañar al cuadro clínico de este paciente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos y decíamos cuando veíamos historia clínica y yo les mencionaba y les decía, para nosotros en pediatría los datos negativos de valor tienen también una importancia, ¿sí? Le decíamos que los datos negativos de valor ayudan al diagnóstico, ¿se acuerdan? Entonces, cuando yo tengo una sospecha de faringoamigdalitis aguda, la ausencia de tos, rinitis, ronquera, conjuntivitis, astas o ulceraciones en la mucosa oral y diarreas ayuda al diagnóstico de una faringoamigdalitis aguda por estreptococo del grupo A. Si tiene esta sintomatología, lo más probable es que sea algo viral. ¿Sí? Si hay tos, si hay rinitis, si hay rinorrea, ¿sí? Si hay diarrea, si hay ulceraciones, astas, ¿sí? Conjuntivitis, lo más probable es que sea una patología viral y no precisamente una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A. ¿Sí? Sumando estos datos clínicos que hemos mencionado y en niños mayores de 3 años y sobre todo niños mayores de 5 años, existe una probabilidad alta de alrededor de 60-70% de que la infección sea a estreptococo del grupo A. ¿Sí? Se han propuesto varias escalas, puntuaciones que tratan de decir, bueno, tiene esto y esto y esto y estos síntomas, es más probable que sea una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A. Varias puntuaciones, incluso estudios epidemiológicos, laboratoriales, para ver que apoyen el origen estreptocóxico, pero difícil es consensuar esas escalas y esos criterios diagnósticos, ¿sí? Esos criterios diagnósticos es difícil de que nos pongamos de acuerdo todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a confirmar el diagnóstico de la faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A? Ya dijimos todo el cuadro clínico, ya dijimos las probabilidades diagnósticas, ya hablamos de que hay criterios que puedo tener en cuenta, pero no me definen el diagnóstico como tal. Entonces, la confirmación, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? La decisión más importante y práctica cuando tengo una sospecha de faringoamigdalitis aguda es saber si es causado por el estreptococo del grupo A o no. O sea, por ende, es que clasificamos, y ya dijimos, clasificamos en infecciones causadas por estreptococo del grupo A y los que son causados por otros agentes causales. Ese es el primer punto de partida. Por lo que en niños con síntomas y exploraciones sugerentes, ¿sí? Algunas pruebas van a ayudar a establecer el diagnóstico. Una de las pruebas más utilizadas y más eficaces es la prueba de detección antigénica, los test rápidos que se utilizan para ver y verificar el agente causal. Creo que más de una persona ya se hizo el famoso hisopado para ver si no tenían COVID, si no tenían influenza A, B. Es el mismo tipo de estudio, pero para el estreptococo del grupo A, ¿sí?
Consiste en liberación e identificación de carbohidratos de la pared celular de las bacterias obtenidas tras un escobillado de las amígdalas y de la faringe posterior, ¿sí? El famoso hisopado que se hace para tratar de identificar los agentes causales. Ese mismo hisopado, pero para estreptococo del grupo A se puede solicitar. Las técnicas de inmunoanálisis tienen una especificidad no menor de 95% y una sensibilidad variable no tan baja que llega alrededor del 90% si los pacientes son bien seleccionados y obviamente se realiza el test de forma correcta. Es una prueba sencilla que se realiza en 15 minutos y es muy recomendable en la práctica diaria. Entonces, tengo el cuadro clínico, tengo las características epidemiológicas, tengo la edad correcta, voy a tratar de identificar el agente causal. Bien, entonces le solicito una prueba de detección antigénica rápida, ¿sí? Hay otros tipos de estudios, ¿sí? Como el inmunoanálisis óptico, que son técnicas más actuales, ¿sí? Algo más complejas y que son prometedoras que pueden ayudar. Muestra una sensibilidad y especificidad alta, comparables incluso con el cultivo, que es muchas veces el gol estándar a la hora de confirmar el diagnóstico, ¿sí? El cultivo de las secreciones de la faringe o el cultivo de ese hisopado que se ha realizado puede también ser el que nos defina cuál es el agente causal. Solamente tiene algún tipo de problemas también que vamos a ver más adelante. También está disponible en unos 15 minutos y con cierta experiencia puede incluso sustituir al cultivo. Las sondas quimioluminescentes con detección de ARN, ¿sí? También son estudios que pueden ser utilizados, solo que precisa más tiempo y es más complejo y es mucho más costoso, por eso se deja muchas veces para último, ¿sí? Y le decía, el cultivo de la faringe. Nosotros para determinar, y esto ya vamos a ir teniendo en cuenta para todas las patologías, ¿sí? El cultivo de secreciones, el cultivo de sangre, de orina, de heces, el cultivo de líquido cefalorraquídeo es lo que nosotros utilizamos para tratar de aislar el agente causal y ver el antibiograma para utilizar antibióticos de forma correcta. Eso es algo que vamos a hacer vamos a ir viendo y aprendiendo y que nosotros en la práctica diaria hacemos constantemente para poder identificar y hacer un tratamiento adecuado, ¿sí? En ocasiones puede haber un falso positivo, ¿sí? ¿En quiénes puede haber falsos positivos de infecciones por estreptococo del grupo A? En los portadores asintomáticos. O sea que nosotros podemos encontrar niños portadores de estreptococo del grupo A. En la práctica y en la vida real hay niños que son portadores de estreptococo del grupo A. Como los adultos también hay portadores de estreptococo, de estafilococo y de otros agentes también que puede hacer que haya un falso positivo, ¿sí? O algún falso negativo en donde se determinó o se hizo una técnica errónea, por ende, al final, ¿sí? Sumando test rápido, cultivo, ¿sí? Y las pruebas de antiestreptolicina o ASTO, como quieran llamarlo, es el que realmente va a comprobar el diagnóstico definitivo y verdadero de una faringoamigdalitis aguda por estreptococo del grupo A.
O sea, la confirmación diagnóstica se hace a través de los títulos aumentados de antiestreptolicina o anti-DNasa. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo después se solicitan estos estudios? ¿O cuánto tiempo después de haberse producido el cuadro clínico de una faringoamielitis empiezan a subir los títulos antiestreptolicina o una semana, 2 semanas después? O sea, ya pasó todo el cuadro clínico, ya el niño tuvo todo el cuadro clínico y después con el aumento de los títulos antiestreptolicina hoy que yo voy a decir, este niño tuvo una faringoamielitis aguda. Y este título aumentado es uno de los criterios diagnósticos posteriormente de la fiebre reumática, por ejemplo, ¿verdad? Habrá falsos negativos si la toma de la muestra es incorrecta. ¿Sí? Si se hace una medición antes de las 48 horas, esto va a hacer que el cultivo salga negativo o un falso negativo. A veces hay falsos positivos con agentes causales, por ejemplo, estreptococo del grupo C, que se lee y se etiqueta como estreptococo del grupo A. O sea, estos pueden darme falsos positivos también. Doutor, Sí. permisso. Quando faz a prova do ASO, se o niño tiver tido, vamos supor, com 3 anos, Sim. ele foi tratado e ele apresentar os sintomas com 6 anos de idade, a prova do ASO vai dar daquela infecção de 3 anos? Não. No confundan los títulos de antiestreptolicina o ácido o anti-DNasa confirma que el niño tuvo una fase aguda, ¿sí? No es que deja secuelas y eso se detecta después como el dengue, por ejemplo, ¿sí? El dengue, por ejemplo, vos tenés dengue ahora, sube tus títulos de inmunoglobulina M o IgM, ¿verdad? Cuando se vuelve eso después algo ya pasado, ¿sí? Que sube los títulos de inmunoglobulina G. Después de 2-3 años yo me hago nuevamente estudios de IgG, IgM, ¿qué me va a salir? IgG positivo. ¿Qué significa esto? Tuvo un cuadro de dengue hace años. No pasa con los títulos antiestreptolicinados. Los títulos antiestreptolicinados sube cuando hubo una fase aguda. ¿Qué es lo que suele suceder? Yo tengo complicaciones no supurativas, por ejemplo. Tengo sospecha de fiebre reumática, tengo sospecha de glomerulonefritis postestreptocóxica, que sucede semanas después, 15 días, un mes después empiezan a aparecer los síntomas. Y yo voy para atrás. Tengo que ir para atrás. Le pregunto a la mamá, ¿tu hijo tuvo dolor de garganta? ¿Tuvo algún problema? ¿Tuvo infección de piel o algo? Sí. Entonces ahí solicito los títulos antiestreptolicinados. ¿Qué va a venir? Va a venir elevado. Entonces yo puedo decir que este niño tuvo una faringoamielitis por estreptococo del grupo A y hoy tengo una complicación no supurativa por esa razón. Generalmente ni siquiera son tratados estos cuadros, ¿sí? Como dijimos, son autolimitados, se curan en la casa. La mamá le da té, le da miel, le da limón, le da un montón de cosas y va pasando la sintomatología, pero después vienen las complicaciones. Y ahí es donde la determinación y el valor de los títulos de antiestreptolicina o anti-DNasa sube, incluso dice 3 veces más en la fase aguda que en la fase de convalescencia, pero no deja secuela o no deja títulos altos de por vida, porque si no, no voy a poder tampoco tener en cuenta. O sea, tuve una vez y después de 2-3 años tuve de vuelta, ya no me va a servir como diagnóstico. ¿Bien? O generalmente para estudios epidemiológicos se solicita también para ir buscando y viendo
aumento o la confirmación de antihipercolicina 1. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya vimos cómo hacer el diagnóstico, cómo tenemos que actuar cuando tengo una sospecha de faringoamigdalitis. Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones? Dijimos que hay complicaciones supurativas por extensión a zonas adyacentes, ¿sí? Son muy raras si se hizo un tratamiento antibiótico adecuado, ¿sí? O si recibió un antibiótico correcto, pero si no lo hizo, pues pueden haber complicaciones y son las patologías que vamos a ver posteriormente. 1. Otitis media. 2. Sinusitis aguda, ¿sí? Mastoiditis, adenitis purulenta, acceso periamigdalino, acceso retrofaríngeo, o sea, todas las estructuras cercanas a la faringe pueden por continuidad o eventualmente por una progresión producir complicaciones supurativas, incluso puede llegar a una neumonía, a una meningitis, ¿sí? O sea, infecciones supurativas, ¿sí? Y el otro gran grupo de complicaciones que son las complicaciones no supurativas. Dentro de las complicaciones no supurativas, pues ya mencionamos la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocóxica, ¿sí? Artritis o sinovitis reactiva, y también puede esto o aparece esto 1 a 3 semanas posterior a una faringoamigdalitis aguda. Por eso hablamos de complicaciones no supurativas o incluso complicaciones posteriores a esto. Tener en cuenta, ojo, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones de la faringoamigdalitis aguda? Clasificamos complicaciones supurativas, complicaciones no supurativas, ¿sí? Dentro de las complicaciones no supurativas, la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocóxica son las más frecuentes y las más graves, ¿sí? La glomerulonefritis o los síndromes glomerulares, vamos a ver más adelante, pueden producirse un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, ¿sí? Que pueden también ser bastante graves en ese sentido, ¿sí? En cuanto al tratamiento, dijimos que la faringoamigdalitis aguda, incluso sin tratamiento, puede ir mejorando y puede ir curándose, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a afrontar el tratamiento? ¿Cómo voy a realizar el tratamiento? En niños con cuadro clínico típico de faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A, una actitud práctica es tomar 2 hisopos, o sea, hacer estudios con 2 hisopados. Generalmente ustedes ven que el hisopado tiene de ambos lados para este menester justamente, ¿verdad? Para poder solicitar 2 hisopados. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es realizar la prueba antigénica rápida. Si es positivo para estreptococo del grupo A, ya puede iniciarse un tratamiento antibiótico para poder evitar las complicaciones supurativas y no supurativas. Si la prueba rápida es negativa, se utiliza el segundo hisopo para cultivo, instaurándose ya el tratamiento antibiótico según las circunstancias de cada caso. O sea, tengo el cuadro clínico como tal. Cuadro clínico, sí, que dijimos que vamos a tener fiebre, dolor de garganta, exudado, adenopatías cervicales, cefalea, ¿sí? ¿Qué no va a tener nuestro paciente? Tos, rinitis,
diarrea. ¿Qué más dijimos que no va a tener? Ulceraciones, exudados. ¿Qué más? Rinorrea, ya dijimos. ¿Qué nos falta? Conjuntivitis. ¿Sí? Ese niño lo más probable es que no va a tener esa sintomatología. ¿Sí? Tiene todo lo demás. Tengo el cuadro clínico de una probable faringoamigdalitis. Cuadro clínico de una probable faringoamigdalitis. ¿Qué voy a hacer? Hisopado 1, hisopado 2. El hisopado 1, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué voy a hacer? Test rápido. Salió positivo, ¿qué voy a hacer? Antibiótico terapia. ¿Sí? Salió negativo, ¿qué voy a hacer? Cultivo de ese hisopado 2. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo iniciar antibiótico o no? En dependencia del cuadro clínico de mi paciente. ¿Sí? Más o menos lo que les quería explicar. Tenía lo acá decir, perdón. 2 muestras. Hisopado 1, prueba antigénica rápida. Positivo, antibiótico. ¿Qué me hago la pregunta también? Ojo, no será portador de estreptococo del grupo A. ¿Por qué? Porque los portadores de estreptococo del grupo A, ¿qué puede darme? Falsos positivos, ¿cierto? Entonces tengo que tener en cuenta también este aspecto. Salió negativo en la prueba antigénica rápida. Cultivo, ¿sí? Si es negativo, voy a sospechar de infección viral, interrumpir el antibiótico. ¿Por qué? Porque el cultivo al final salió negativo. ¿Sí? Salió negativo, inicio antibiótico, observo por 48 horas, hay mejoría franca del paciente, entonces completar antibiótico terapia, porque dijimos, hay otros agentes causales que pueden producir también faringoamigdalitis. ¿Cuáles dijimos dentro de las bacterias? A ver si se acuerdan. Micoplasma, clamidia, ¿sí? Puede haber una variabilidad de agentes causales también que pueden producir faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A. El tratamiento de la faringoamigdalitis de elección. La faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A, el tratamiento de elección sigue siendo la penicilina. La penicilina sigue siendo el tratamiento de elección de la faringoamigdalitis aguda. Tanto la penicilina cristalina como la penicilina benzatínica, o en su defecto los derivados de la penicilina, la aminopenicilina, ¿sí? Ampicilina, amoxicilina, ¿sí? Que son los que mayormente utilizamos nosotros como tratamiento de los cuadros causados por estreptococo del grupo A. O sea que las penicilinas como tal siguen siendo los agentes causales, las penicilinas siguen siendo los antibióticos que mayor predilección tiene contra el estreptococo del grupo A. No se ha demostrado resistencia alguna todavía. ¿Sí? ¿Cuál es el que más nosotros utilizamos? Amoxicilina. ¿Por qué? Porque se utiliza por vía oral, tiene prácticamente la misma eficacia que la penicilina. ¿Sí? Si voy a utilizar una penicilina cristalina, pues lo tengo que indicar cada 6 horas, cada 4 horas. ¿Sí? Si voy a indicar una penicilina benzatínica, tengo que hacer un tratamiento intramuscular, y eso muchas veces los padres no quieren, o eventualmente es muy doloroso y muy traumático para el niño. Entonces utilizamos
las aminopenicilinas, ¿sí? Puedo eso combinar con un inhibidor de beta-lactamasa como clavulánico, como sulbactam, ¿sí? O eventualmente utilizar otros derivados de penicilina como la cefalosporina, ¿sí? En los casos de que haya alergia a las penicilinas demostradas, pues voy a utilizar los macrólidos, ¿sí? Dentro de los macrólidos voy a utilizar eritromicina, citromicina o claritromicina, o en su defecto la clindamicina puede ser también utilizada como tratamiento de la faringoamidalitis por estreptococo del grupo A. Vamos a ver más adelante que la clindamicina dejamos más que todo para el tratamiento de los portadores, ¿sí? La clindamicina dejamos más para esa parte, ¿sí? Para ese grupo de pacientes. Tratamiento de elección, ya dijimos, penicilina por vía oral o en inyección intramuscular en niños no alérgicos a la misma. Previene la fiebre reumática, y ojo con esto, previene la fiebre reumática, que es el primer objetivo del tratamiento, aunque este se inicie hasta 9 días después del comienzo de los síntomas. O sea que tengo una ventana de 9 días desde el comienzo de los síntomas para iniciar mi tratamiento, ¿sí? Y evitar la complicación que es la fiebre reumática como tal. Y este dato es fundamental. ¿Por qué este dato es fundamental? ¿Qué me está diciendo? No te apures a iniciar el tratamiento antibiótico. Tener una confirmación diagnóstica previa, pedirle cultivo, hacer los estudios que correspondan para poder hacer el diagnóstico correcto. ¿Qué es lo que sucede generalmente y qué es lo que hacemos generalmente en la práctica clínica? Viene el paciente con dolor de garganta y ¿qué es lo primero que hacemos? Antibiótico. ¿Cuánto es el porcentaje de faringoamidalitis por estreptococo del grupo A? 15-30%. O sea, de cada 100 niños, a 70 le estamos indicando antibiótico de balde. De cada 100 niños, a 70 niños le estamos indicando antibióticos sin razón de ser. ¿Y qué pasa después? Resistencia. A un niño de 3-4 años le indican ya amoxicilina, ya le indican antibióticos por 10 días. Cuando realmente necesite, cuando realmente tenga una infección, ya la amoxicilina no le sirve. Tiene que utilizar cefalosporina de tercera, de cuarta generación, ¿sí? Ya tiene que utilizar vancomicina. ¿Por qué? Porque yo le traté con antibióticos sin razón a cualquier cuadro viral, a cualquier situación que no ameritaba. Bien, por ende es importantísimo tener en cuenta esto, que por más que la faringoamidalitis pueda producir complicaciones, tengo una ventana de tiempo importante para poder tratarlo y tener esta posibilidad de evitar las complicaciones, incluso tratando después de mucho tiempo, ¿sí? De evolución. Todavía no se ha comunicado un aislamiento de estreptococo del grupo A que muestre resistencia a las penicilinas, ya hablamos de esto. La inyección de penicilina benzatínica está indicado en casos de vómitos, rechazo de antibióticos por vía oral, si no está asegurado el cumplimiento del tratamiento oral, o si bien son niños en países en vías de desarrollo en donde, ¿qué estoy diciendo con esto? No hay garantías de que se cumpla el tratamiento. En estos casos está indicado el uso de la penicilina benzatínica. Si no, se usa más que todo para profilaxis después, ¿sí? Dijimos ya otros antibióticos, amoxicilina, pautas de 10 días, ¿sí? Son equiparables a la penicilina en cuanto a la eficacia.
amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa, no son antibióticos de primera elección para la faringomielitis aguda, pero se pudieran utilizar. Cefalosporinas por vía oral, cefalosporina de primera, de segunda, de tercera, ¿sí? Pautas de 10 días también pueden ser utilizados. Y ya hablamos de que si no hay alergia o no hay ninguna contraindicación, las penicilinas son la de elección. Pero si hay alergia, si hay alguna contraindicación de las penicilinas o sus derivados, puedo utilizar los macrólidos: eritromicina, citromicina, claritromicina. La clindamicina no es de primera elección, aunque es una excelente opción en alérgicos a la penicilina, ¿sí? Y por alguna razón no se puede utilizar los macrólidos. Puede ser una opción también. Y también una de las alternativas para el tratamiento del portador del estreptococo del grupo A. Por eso les decía que la clindamicina se deja más que todo para el portador del estreptococo del grupo A. Entonces, tratamiento de elección para la faringomielitis por estreptococo del grupo A. ¿Quién? Las penicilinas, ¿verdad? Las penicilinas y sus derivados. Opción 2 en pacientes alérgicos, macrólidos, ¿sí? Y la opción 3, clindamicina. Esas son las opciones de tratamiento de la faringomielitis por estreptococo del grupo A. Las pautas de dosis al día ya va a estar supeditada por cada antibiótico, ¿sí? Y va a depender de la farmacocinética, ¿sí? Va a depender de las características de cada antibiótico que voy a utilizar. Si voy a utilizar cada 6, cada 8, cada 12 horas o eventualmente incluso cada 24 horas, como por ejemplo la cefixima se usa cada 24 horas, la citromicina también se usa cada 24 horas, la amoxicilina como tal se usa cada 8 horas, ¿sí? A no ser que el laboratorio te diga que puede ser utilizado cada 12 horas en su defecto, ¿sí? Bien, buen punto. Amoxicilina no pudiera ser solamente por 7 días, dice el compañero, ¿verdad? Y acá habla justamente de las pautas menores de 10 días, ¿sí? Tratamiento de la faringomielitis por estreptococo del grupo A con algunos antibióticos como cefixima 5 días, cefuroxima de 4 a 5 días, cepodoxima 5 días, y en número suficiente de niños lograron tasas de curación clínica bacteriológica comparable al esquema de 10 días. Es una posibilidad terapéutica muy atractiva, pero en el momento actual y hasta que no se imponga el resultado más definitivo, sobre todo en la prevención de complicaciones no subcurativas, aún no existe un acuerdo unánime para recomendar tratamientos de menos de 10 días con los beta-lactámicos citados. Con acitromicina son preferibles 5 días, aunque las pautas establecidas sean 3 días. En Estados Unidos, dosis alta, porque la dosis de la acitromicina es de 10 miligramos, incluso 5 miligramos posteriormente, con dosis alta de 12 miligramos kilopeso día por 5 días, y en Europa otras dosis puede también ser utilizada, ¿sí? Tu pregunta puntual: amoxicilina por 7 días, ¿sí? Hay varios estudios que ya dicen que con menor día puede haber una curación, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa? Que si agarras y le tratas por 7 días y después creas resistencia, te van a venir encima. ¿Por qué? Por los protocolos dicen 10 días. ¿Y cuál es el gran problema ahí? Y esto sí ya me imagino que en farmacología les han mencionado o les han hablado que no hay muchos estudios que hablan de tratamientos cortos. ¿Y por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué vos planteas un tratamiento de 7 días? ¿Cuál es tu objetivo o cuál es tu planteamiento? ¿Qué te parece? Depende da miligrama da amoxicilina, né? Perdão? Do miligrama da amoxicilina. De 250 miligramas, 400 miligramas. Depende da quantidade, posso diminuir a quantidade de dias e também para diminuir a dosagem do ninho, tomar uma quantidade de dosagem muito grande. Se eu aplicar 500 miligramas durante 8 horas, durante 10 dias são 80 tomadas que a criança vai tomar. Para o ninho é mais dificultoso de tomar uma grande quantidade de medicamento para tratar uma doença. Se eu conseguir diminuir a quantidade de tomadas, será mais fácil, o tratamento será mais efetivo, acredito assim. Ojo que utilizaste un término bastante interesante que es la efectividad. ¿Sí? ¿Cómo uno mide la efectividad? Y la efectividad cuando se trata de un agente causal, vas a medir por la negativización de los cultivos. O sea, le hiciste un cultivo, te salió positivo, a los 7 días le volvés a hacer, salió negativo, suspendes el tratamiento, por ejemplo. Nosotros hacemos mucho de eso, por ejemplo, en neonatología. ¿Sí? Nosotros tenemos una sospecha de infección, decimos hay una sospecha de sepsis neonatal, ¿sí? Le indicamos antibiótico, le solicitamos cultivo, el cultivo viene negativo, le suspendemos el antibiótico, ¿sí? Esa es la forma de medir la efectividad o medir la respuesta que pueda tener. Pudiera ser, te dice justamente en la literatura, pautas menores de 10 días pueden ser utilizadas. ¿Sí? No habla de la amoxicilina como tal, pero habla de otras alternativas terapéuticas. ¿Sí? En el caso de la amoxicilina como tal, no habla de pautas menores de 10 días, pero sí habla de pautas de menores días. ¿Por qué? Porque no hay estudios. ¿Y por qué no hay estudios? Porque los laboratorios meten una presión impresionante en cuanto a los estudios. Ese es un gran problema. Y ahí ya entras a jugar con los padres. ¿Por qué razón? Porque vos agarrás y le mandás comprar. Ponele que es un niño de 10, 12 años que ya toma antibióticos en comprimido. Agarrás y le mandás comprar una caja de antibióticos. No hay ningún antibiótico, excepto la citromicina, que venga pautas menores de 10 días. La caja como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a agarrar y le decía a la mamá, mira, ¿sabes qué, señora? Le vas a dar solamente 3 días. ¿Y qué voy a hacer del resto de los antibióticos? ¿Por qué me mandaste a comprar un antibiótico que tiene para 10 días? Entonces, otro problema. ¿Quién influye ahí? El laboratorio, las industrias de laboratorio. Entonces, por eso nunca progresan. Hay pautas, nosotros tenemos pautas, por ejemplo, yo estoy cometiendo sincericidio, ¿verdad? Hay pautas de infección urinaria, por ejemplo, con una dosis, con 2 dosis de antibiótico, ya revierte la situación. Pero quedamos en lo mismo, le mandaste a comprar un frasco que viene 100 ml y le decís le vas a dar 2 días y el resto que voy a hacer de los antibióticos. ¿Sí? Y después si fracasan, si justo hacen una resistencia, te van a venir encima. Te van a decir, ¿por qué le indicaste solamente 2 días y no 10 días como tal? No, porque yo quería evitar que usen mucho antibiótico, pero volvió la infección. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces se vuelve una situación difícil a la hora del manejo como tal, pero es un planteamiento
muy interesante, muy importante para el razonamiento y que ustedes puedan ir viendo. Por eso ustedes siempre van a ver que yo les traigo literatura que hacen que uno reflexione un poco sobre el uso del antibiótico más que todo, ¿verdad? Y el uso indiscriminado de antibióticos por sobre todas las cosas. La evolución de la faringomielitis. Tras un tratamiento antibiótico adecuado y asegurado su cumplimiento, la mayoría de los niños responde alrededor de 48 horas después de haber iniciado los medicamentos indicados. 48 horas después ya prácticamente mejora totalmente, ¿sí? Casi todos tendrán cultivo de garganta negativa en los siguientes 10 días. Sin otros factores de riesgo, no es necesario en estos casos repetir las pruebas antigénicas ni el cultivo. Fracasos bacteriológicos del tratamiento se refiere a la persistencia del estreptococo del grupo A, misma cepa, mismo serotipo, para un cultivo posterior, sin sintomatología como tal, tras un tratamiento adecuado. ¿Sí? Tampoco es preciso volver a tratar con antibióticos, salvo que se considera que el niño sea un portador de estreptococo del grupo A, en el cual sí tengo que hacer un tratamiento para erradicar el estado de portador. ¿Por qué? Porque el estado de portador va a transmitir y eventualmente puede volver a tener faringomielitis a repetición, ¿sí? Y eso tiene consecuencias no solamente en la faringe, sino también en las complicaciones que pueden haber, ¿sí? Algunos niños tienen incluso 4 a 7 episodios de faringomielitis en un plazo de varios meses, o sea, la faringomielitis a repetición, incluso con pautas con penicilina oral, con amoxicilina, con cefalosporina o macrólido, pueden tener niños esta situación. Y eso hay que estudiarlo y hay que ver si no está siendo un estado de portador, ¿sí? Y cuando yo digo que tiene un estado de portador, justamente hay criterios bien definidos, ¿sí? Sobre las causas y las teorías del estado de portador de un niño. Presencia en la faringe de varias bacterias distintas, estreptococos, productores de beta-lactamasa que interfieren en la acción de la penicilina, tolerancia al estreptococo beta-hemolítico a la penicilina, disminuyendo su efecto bactericida, ausencia de estreptococo alfa-hemolítico en la mucosa oral que impide el crecimiento del beta-hemolítico, adherencia alterada al estreptococo del grupo A, cepas de estreptococo del grupo A con genes que facilitan su encierro en las células epiteliales respiratorias que hacen que el niño pueda ser portador del estreptococo. Y dijimos opciones de tratamiento. La opción 1 es la clindamicina por 10 días, que es la que va a tratar de erradicar el estado del portador como tal. Bien, entonces vimos cuadro clínico, tratamiento, complicaciones, evolución, estado de portador del estreptococo del grupo A, que es lo que más nos preocupa. ¿Por qué me preocupa de sobremanera la infección por estreptococo del grupo A? Las complicaciones que pueda tener, fiebre reumática, glomerulonefritis post-estreptocóxica, más que todo, ¿sí? Entonces, tengo tiempo para evitar estas complicaciones. ¿Cuántos días de tiempo tengo? 9 días, ¿sí? Para iniciar el tratamiento. Ojo, si no inicio el tratamiento, puedo tener, ¿sí?, complicaciones todavía. El tratamiento debe de ser con penicilina. Bien. Faringomielitis aguda no debido a estreptococo del grupo A. Faringomielitis por estreptococos distintos del grupo A. Concretamente los serotipos distintos C, G, sí, en niños escolares mayores y adolescentes causan raramente procesos
con las mismas características debido al estreptococo del grupo A, aunque más atenuado, fiebre, cefalea, dolor de garganta, adenopatía, ¿sí? O sea, puede tener prácticamente la misma sintomatología, ¿sí?, que un estreptococo del grupo A. Aunque no son muy sensibles a la penicilina, existe debate si es realmente necesario tratarlo con antibiótico o no. Obviamente para esto necesito un cultivo para poder realizar. Datos actuales no apoyan dar excesivo valor a estos diagnósticos ni establecer un tratamiento antibiótico como tal. Otras bacterias, Arcanobacterian, su expresión clínica es indistinguible del estreptococo del grupo A. Es de interés conocer que más del 50% de los casos aparece un exantema descrito como escarlatiniforme. ¿Sí? No está probado si realmente es beneficioso tratar con antibióticos. En síntesis, ustedes ven que los otros agentes causales, generalmente el antibiótico no es lo más recomendado. Mycobacterium, sí, es más frecuente en los adolescentes, más que todo la parinoamielitis por micoplasma neumonía. 10% habla de que puede ser causal. Y luego vienen los virus, las parinoamielitis causadas por virus. Cursan con un proceso agudo, ¿sí?, febril, con rechazo alimentario, dolor de garganta cuando ya son capaces de referir, pueden palparse adenopatía cervicales dolorosas, la presencia de conjuntivitis, rinitis, tos, sugieren un origen vírico. Según el tipo de virus, los hallazgos clínicos de la garganta y otros hechos tienen un carácter distintivo. Adenovirus son los virus que con mayor frecuencia causan infección de garganta en niños menores de 5 años. Lastimosamente, hoy el adenovirus que está rondando es muy agresivo, incluso produciendo neumonía, produciendo situaciones graves que llevan a la internación. Uno de los agentes causales que mayormente se está aislando hoy en los niños acá en la región es el adenovirus, ¿sí? Su expresión clínica no es específica y destaca un proceso febril con amígdalas inflamadas, ¿sí?, con un punteado deseado blanquecino, a veces un exudado más amplio que recuerda al observado en la mononucleosis infecciosa. Es habitual que presente conjuntivitis, rinitis, tos. Algunos niños asocian otitis y un exantema maculopapular en menores de 3 años y mínimo infiltrado pulmonar sin una neumonía evidente. Lastimosamente hoy es el día que produce neumonía, incluso porque los virus van mutando también. Y en el adulto está produciendo también muchos cuadros, incluso acompañando también otras patologías febriles. Herpes virus, ¿sí?, origina un proceso agudo febril con enrojecimiento faringoamidalar, ¿sí?, típicas ulceraciones circulares de 3 a 8 milímetros de diámetro, dolorosas sobre la amígdala, paladar blando, que también pueden tener en boca, en labios, pueden aparecer hasta días o salieron al recreo los niños, ¿verdad? Ya hay hora de recreo los niños. Ya vamos a ver, ya van a salir ustedes también al recreo a gritar. Un día y 2 días después de comienzo, ¿sí?, más raramente se da un exudado también que puede darse, ¿sí? Coxsackie A, probablemente una causa frecuente. Este Coxsackie es un agente que produce afectación a nivel de la faringe y puede producir también el famoso síndrome mano-pie-boca, ¿sí? El Coxsackie es el causante del síndrome de mano-pie-boca en los niños, ¿sí?
Virus de Epstein-Barr, ¿sí? Ya le conocemos, origina la mononucleosis infecciosa que puede producir una alteración a nivel faringoamidalar con membranas que pueden justamente también llamarle la atención y se realiza estudios para esto, ¿sí? Bien, el único virus que tiene tratamiento específico y si se trata correctamente y a tiempo es el herpes, ¿sí? El herpes puede ser tratado con aciclovir, que está demostrado. El resto prácticamente no está indicado el uso de antivirales, ¿sí? Hoy día la influenza A también está demostrado que puede utilizarse antivirales y el oseltamivir es el que más se utiliza para la influenza A como tal. Tener en cuenta que si se trata de cuadros virales, el inicio precoz del tratamiento es fundamental para poder contrarrestar la situación. Bien, ¿dudas, preguntas de faringoamielitis? Doutor, Sí. para adenovírus, não vamos nada paliativo não para evitar os sintomas? Tipo vitamina C, cetose, La vitamina C pastilha de Nextexo para a garganta. Sí, obviamente, claro. El tratamiento sintomático va por otro lado, ¿sí? El tratamiento sintomático, un paracetamol, dipirona para la fiebre, para el malestar, ibuprofeno, alfamilasa para el proceso inflamatorio. ¿Sí? El tratamiento sintomático como tal va en dependencia de los signos y los síntomas que va a presentar el niño, ¿sí? Incluso a veces cuando es una faringoamielitis viral como cursa con rinorrea, ¿sí? Todo se puede utilizar antihistamínicos para tratar de evitar eso. El tratamiento sintomático sí se utiliza para mejorar los signos y los síntomas, pero un tratamiento específico para el virus no. O sea, no está descrito todavía, más todavía para el adenovirus y el rinovirus también hay mucho ahora, ¿sí? Na prova rápida, pode aparecer um negativo. E o segundo, eu vou pedir o isopor. El hisopado es el procedimiento. Del hisopado yo hago el test rápido y hago el cultivo. E aí ele pode, o segundo cultivo ele pode sair contrário? Sí, claro. Aí eu peço o terceiro ou não? No. Puede salir lo contrario porque hablamos justamente. El test rápido puede salir positivo o negativo en dependencia de cómo le tomaste. Sí, de forma errada, né? Sí, claro. Entonces el cultivo puede salir un falso negativo o un falso positivo. El tercer estudio que te va a confirmar es los títulos antiestreptolicinados, pero semanas después. ¿Sí? Ese es el que te va a decir tuvo o no tuvo. Ese sería el tercer estudio. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta?